Nos encontramos hoy en la ciudad de Cazorla y, como no, en el punto más emblemático de este municipio, el Castillo de la Yedra. A mi lado, Juan Antonio Bueno Cuadros, cronista oficial desde hace 32 años. Bueno, Juan Antonio, cuéntanos un poco la historia de Cazorla. Pues precisamente lo acaba de decir, estamos en el corazón de la historia de Cazorla como villa primero y luego como ciudad. Este castillo, aunque tiene una parte cristiana, representa el primer enclave musulmán junto con el castillo de las 5 esquinas, que está al final de una pronunciadísima cuesta a nuestras espaldas, constituyeron el núcleo donde se instalaron los primeros cristianos allá por el año 1231, las huestes del arzobispo Ximénez de Rada, a quien Fernando III, conocido en la historia como el Santo, le donó estos territorios para su conquista. Era Quesada en realidad el punto más conflictivo desde el punto de vista de la lucha en ese momento contra los musulmanes, pero la inestabilidad de Quesada hizo que se trasladaran aquí un poco más a la retaguardia, a Cazorla. Comenzó así su historia como lo que sería con el tiempo el adelantamiento de Cazorla. El rey le concedió a Ximénez de Rada, arzobispo de Toledo, le concedió esta Cazorla, Quesada también, que luego se desligaría de lo que era el adelantamiento, así como Inatorá, Villa Carrillo, Villanueva y Sorihuela, y por supuesto la Iruela también. Estos territorios, estas villas, conformarían lo que se llamaba el adelantamiento de Cazorla, en el que la mitra toledana tenía la facultad, por supuesto, de diezmos, los diezmos que son propios de la Iglesia, pero además otro tipo de tributos propios de las tierras arzobispales. Tenía también la potestad de gobernar el territorio, no solo a través de los cargos municipales, sino que en parte eran nombrados por ellos y en parte por el concejo, sino también nombrando gobernadores y sobre todo la figura de mayor importancia, adelantado. El adelantado era la persona que con residencia en Cazorla, no fija, no continuada, pero sí bastante tiempo, el gobernador y el corregidor eran nombramientos del arzobispado de Toledo, y por lo tanto eran los que regían un poco la vida política, económica y social de Cazorla, pero también del adelantamiento. Tenía aquí en Cazorla y la Iruela, tenían los arzobispos la potestad de gobierno, la potestad temporal, lo que hoy llamaríamos política, pero también tenía la eclesiástica, y era muy importante la eclesiástica por los diezmos fundamentalmente. El resto de las villas que he nombrado solamente tenían competencias, diríamos hoy, de tipo político, es decir, nombramiento de ciertos cargos del municipio, del concejo, porque el gobierno espiritual pertenecía a la diócesis de Jaén, que es sufragánea de la de Toledo. Este es, digamos, el primer empujón que tiene Cazorla para constituirse como villa. Indudablemente antes hay huellas romanas, incluso anteriores, pero no hay una definición del lugar como ciudad, sino algo disperso.
Vamos, lo que se conoce a lo mejor son vestigios, ¿no? De qué ha sido, pero no se conoce tampoco un yacimiento como pueblo. Exactamente, tal vez porque si había anteriormente, por ejemplo, construcciones musulmanas, las construcciones musulmanas eran mucho más perecederas Sí. que las cristianas, las que no eran de guerra, me refiero, las construcciones, digamos, urbanísticas, eran más perecederas que las cristianas. A mí me surge una pequeña duda. Antes has nombrado los pueblos, por ejemplo, como Villacarrillo, Villanueva, Innatorá, Sorihuela. Realmente esos puntos, esos pueblos, en el momento del adelantado de Cazorla, eran como puntos vigías, ¿no? Es decir, eran, por ejemplo, lo que es la torre, el castillo que le llaman en Sorihuela, era realmente un punto vigía donde había una serie de digamos, soldados, que era la primera parte para defender todo lo que era la adelantado de Cazorla, ¿no? Existía una red de castillos, efectivamente. Por ejemplo, Innatorá, pues era muy importante para la defensa del territorio, por su ubicación, por su situación. También Cazorla, también Quesada. Lo que ocurre es que estos puntos, como Innatorá y tal, o la misma Cazorla, el castillo, cuando termina la Reconquista, comienzan a perder su importancia como tal. Aquí, por ejemplo, la Torre del Homenaje es fundamentalmente cristiana. Algunos dicen que algunos sillares los cogieron de alguna edificación romana. Bien, pero a partir de la conquista de Granada, estos pueblos, estas villas, por ejemplo el caso de Innatorá, pues claro, por su propia ubicación con el tiempo, pues van perdiendo esta importancia. Bueno, pues ya pasamos al segundo, digamos, punto importante de la historia de Cazorla, ¿no? Que es la guerra. Efectivamente, no, hay un punto intermedio entre la guerra de la independencia, que lleva razón, fue importante, pero hay un punto intermedio que marcó un poco el cambio de rumbo, y del ritmo de vida también de Cazorla. Cuando Francisco de los Cobos, el secretario de Carlos V, natural de Úbeda, pues logra, junto en connivencia o con así una permisión un poco, hoy diríamos, forzada o con recomendación o con presión, logra que el cargo de adelantado no lo nombre la Iglesia, sino que pase, o que la Iglesia nombre a Francisco de los Cobos, que no era de condición noble, pero Francisco de los Cobos, como tanta gente de aquella época, pues quiere medrar y quiere subir y tal, y uno de los títulos y de la renta más codiciada era el adelantamiento de Cazorla. Y efectivamente lo nombra allá por la primera mitad del siglo XVI, y Francisco de los Cobos pues llega aquí y para ganarse la simpatía, la quietencia de los cazorleños y de todos los del adelantamiento, pues hace una cantidad de obras que le dan brillo a la ciudad, como por ejemplo las ruinas de Santa María, o como puede ser, por ejemplo, el colegio de jesuitas, que estuvo muy apoyado incluso por la reina Isabel de Valois, la esposa de Felipe II. En estos años lo que hay es una pugna soterrada paralelamente a un juicio entre la Iglesia, que quiere recuperar su capacidad de nombrar adelantados, y la corona. Aquí hay intereses que normalmente la historia parece pasar de puntillas sobre ellos, pero es curioso, y este tema lo conozco un poquito. Es curioso que cuando reina Felipe II
la Inquisición condena al arzobispo de Toledo, al arzobispo Carranza. Felipe II, al condenarlo por hereje y tal, se nombra un administrador, por decirlo así, de las rentas del adelantamiento. Y quizás uno de los factores que influyan para que Felipe II no interceda más, no se lave las manos con Pilato en el juicio de Carranza, sea que mientras tanto las rentas del adelantamiento no van a parar a la iglesia de Toledo, sino que están administradas por algunos miembros o algún tipo de renta por la corona. Es decir, que había alguna ganancia. Pero el juicio lo gana la iglesia en el año 1606. Juicios tenga y los gane. Decimos que la justicia hoy es lenta, pero hasta 1606 no se hace de nuevo cargo Toledo de todo lo que es el adelantamiento. Y entre tanto hay una pugna en Cazorla, se divide en bandos, hay tensiones para nombrar el gobierno municipal, en fin, hay una pequeña contienda civil en Cazorla. Y luego sí, al recuperarlo, pues ya la iglesia lo tiene, lo administra hasta la guerra de la independencia. Durante en este lapso de juicio y tal, pues la iglesia pierde la facultad de nombrar muchos cargos municipales. Y ya a finales del siglo XVII, un cardenal decide comprar a Toledo lo que se llama la jurisdicción de tolerancia, es decir, la facultad de poder nombrar los cargos del concejo, tanto en Cazorla como en La Iruela. A partir de entonces ya sí que es un gobierno de pleno dominio de la Iglesia, hasta que en 1812, ya en el 13, sale el decreto. Las Cortes de Cádiz, pues al suprimir los señoríos, pues lo que hace es convertir a Cazorla, primero en una villa, pasa a la administración como el resto del territorio de la nación, a la administración del Estado central, como villa. Pero ocurre aquí un hecho que es importante señalar, y es que durante la Guerra de la Independencia, por su situación y por el carácter quizás tanto rebelde de las gentes del lugar, no solamente de Cazorla, de La Iruela, de Villacarrillo también, de Villanueva, y la cercanía de la sierra hace que se refugien ahí con la guerrilla y que hostiguen constantemente a las tropas francesas, que les cuesta llegar desde Jaén o desde Úbeda, pero luego desde Jaén mandar destacamentos hasta aquí. Hay que decir que los cazorleños, o como la gente de La Iruela o del territorio, a veces sufrían tanto o más cuando llegaba la guerrilla como represión, que habían soportado la presencia de los franceses, porque no podían hacer a veces otra cosa, como cuando llegaba la guerrilla, los franceses, porque habían apoyado, dado alimentos, caballos, etcétera, habían cobijado a la guerrilla. De todas formas, el proceso se concluye en las Cortes de Cádiz, y de manera que estas Cortes premian al Cazorla dándole el título de ciudad. Esto era muy importante. Cazorla no pidió eso a las Cortes de Cádiz, pidió alguna ayuda en cuanto a que hubiera pues la resta o el perdón, como se quiera llamar, de ciertos tributos para recuperarse de la guerra de la independencia, por la que quedó destruida. Por ejemplo, las ruinas de Santa María quedaron completamente o prácticamente destruidas, y la población, que perdió alrededor del 1%.
las Cortes de Cádiz lo que le dicen es que si le condonan alguna deuda o le perdonan algún impuesto, pues así está toda España, que estaba deshecha, y en cambio pues le da el título de ciudad. Esto parece en principio algo estrictamente honorífico, y lo era, pero cuando posteriormente, a lo largo del XIX, llegan los gobiernos liberales, pues esto se convierte en cabeza de partido. Y al convertirse en cabeza de partido, esto alcanza una importancia política, y claro, aquí tenían que venir los partidos políticos a conquistar el voto del cacique de turno, y eso significaba algunas contraprestaciones, pues de tipo político, de tipo económico, construcciones, etcétera, etcétera. A partir de aquí, pues los cazoleños se sienten muy orgullosos de que su tierra tenía el título de ciudad. Y luego el último, digamos, tramo hay que destacar es la contemporaneidad ya más inmediata. A partir de los años 60, cuando Cazorla se destapa otra actividad que va a ser a la larga una fuente de riqueza que todavía perdura, que es el turismo. Primero empieza como coto nacional y se hicieron algunas construcciones como el parador, etcétera, y también quiero recordar aquí la figura de Rodríguez de la Fuente, cuyos reportajes se conocieron por medio mundo y dio a conocer la Sierra de Cazorla, que con el tiempo constituiría una parte y muy importante de lo que es actualmente el Parque de Cazorla, Segura y la Villa, que se nació creo que a principios de los años 80. Bueno, pues yo creo que ya hemos hecho un breve resumen de lo que es la historia, que podríamos estar 5, 6, 7 días hablando de la historia y no pararíamos. Pues nada, simplemente decirle a la gente que, bueno, pues que escuche esta entrevista, que creo que ha sido muy interesante, y nada, invitarles a que vengan por aquí, ¿no? A que conozcan la zona y que vean todo lo que hemos hablado, que vengan aquí al sitio, ¿no? Perfecto, claro, que lo vean in situ, y yo creo que Cazorla y todo lo que conlleva el parque, Cazorla en sí ya es interesante, y sus monumentos, y por supuesto el parque es una riqueza que la naturaleza ha puesto ahí y que debemos de querer y de conservar todo lo que podamos. Juan Antonio, muchísimas gracias. Gracias.